En este primer domingo después de Pentecostés, queridos fieles, estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. No digo que uno de los misterios de la Santa Iglesia, sino el misterio de la Santa Iglesia. Es el más grande y el misterio, la fuente de donde emanan todos los demás misterios, porque Dios es la Trinidad. Dios es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Toda religión que se diga verdadera, que nada más puede haber una, porque una fue la que fundó Jesucristo, tiene que tener misterios, porque Dios es infinito. Estamos tratando de un Dios infinito. La augusta Trinidad es Dios y es Dios infinito, porque para poder ser Dios tiene que ser tal cosa. No puede haber dos dioses, como decían los paganos, porque si hubiera dos dioses, no podrían ser infinitos. Lo que le faltara a uno lo tendría el otro, y lo que tendría el otro le faltara a ese, por lo tanto no serían dioses. Esos paganos que creían en múltiples dioses, que tenían una religión politeísta, estaban en el completo fracaso mental, espiritual en todos los sentidos. Existe un solo Dios porque solamente un Dios puede existir. Un infinito que abarca todo y que no es abarcado por nada. De tal suerte que un solo Dios es el que nosotros adoramos, un Dios en la Trinidad, que es lo que vamos a explicar en esta fiesta de la Santísima Trinidad. Pero volvemos a los misterios. Dirán ustedes, pero Padre, dirá una persona necia, entonces todo lo explica la religión diciendo que es un misterio. No, no todo lo explica. Un misterio, y tiene que haber misterios dentro de una religión que tiene un Dios infinito, porque esta mente es pequeña, porque esta mente no lo puede abarcar todo, porque esta mente es limitada, porque mi capacidad de raciocinio tiene un límite y Dios no tiene límites. Por lo tanto, aunque mi mente se expandiera a la mayor capacidad humana posible, aún así sería una cosa pequeñita en comparación de Dios. Somos nosotros como una arena en la playa en comparación de la grandiosidad de todo el mundo en Dios. Y aún así todo el mundo es un pedacito de arena de la playa, de los billones y trillones de arenas que hay en las playas, en comparación de la grandiosidad del mismísimo Dios. ¿Quién puede comprender a Dios? ¿Quién puede saber sus designios? ¿Quién puede penetrar en sus arcanos? ¿Quién puede darle algo a Dios para poderle exigir algo de Él? Si todo lo que somos y lo que tenemos, de Él lo hemos recibido. Para Él son todas las cosas, de Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas. Así es que ¿quién puede conocer los designios del Señor, sino solamente acatarlos humildemente y aceptarlos de corazón? ¿Por qué digo que la religión que se diga verdadera tiene que tener misterios? Porque inclusive en la tierra, para esta mente pequeña de un ser humano, existen los misterios, como todavía tenemos muchos misterios en la naturaleza, la electricidad y algunas otras cosas que nosotros no podemos entender y que poco a poco, con el paso del tiempo, vamos descubriendo. Pero para nosotros todavía existen misterios en la naturaleza, el misterio de la vida, el misterio de la energía y muchas otras cosas. Si hay misterios en la simple naturaleza por descubrir, ¿cómo creen ustedes que la religión fundada, continuada y santificada por un Dios infinito no pudiera tener cosas que escapen a nuestra inteligencia, que escapen a nuestro entendimiento? Eso se llaman misterios. Los misterios son cosas que no entendemos, no comprendemos, pero que no están en contra de nuestra razón. Hablemos, por ejemplo, del dogma de la Santísima Trinidad, cuya fiesta hoy estamos celebrando. Es un dogma que está por encima de mi razón, que mi pobre y pequeñísima razón no logra entender, pero no está en contra de mi razón. Si yo les dijera es un solo Dios y a la vez son tres dioses, estaría contrario a mi razón. Si yo les dijera es una persona y a la vez son tres personas,
estaría contrario a mi razón, pero si les digo, es un solo Dios en esencia, es un solo Dios en sustancia, es un solo Dios en tres personas distintas, estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de una sola sustancia, no de tres sustancias, y estoy hablando de tres personas, no de una persona. Así es que Dios es un solo Dios en tres personas distintas. Dirán ustedes, Padre, sigo sin entender. El dogma de la Santísima Trinidad nos dice a nosotros que Dios es uno solo y que es Trinidad. La palabra Trinidad viene del griego para significar que son tres en uno solo. Hablemos de un ejemplo, por ejemplo, el triángulo. El triángulo es uno solo, pero está formado por tres ángulos iguales. El ángulo superior, el ángulo inferior derecho, el ángulo inferior izquierdo. Cada ángulo es distinto del otro y sin embargo entre los tres forman un solo triángulo. Esto no lo podían entender los antiguos, de tal suerte que en una ocasión San Patricio, obispo, fue mandado a aquella región, a aquella isla, donde él había sido en alguna ocasión robado junto con su hermano. Fueron puestos esos dos niños en esclavitud y se pudieron librar de la esclavitud de esas gentes paganas, de sus druidas, adoradores de los bosques, adoradores de los árboles, de los demonios que había en ellos. Se escapó San Patricio, estudió el sacerdocio, se ordenó sacerdote y después obispo, y fue enviado como apóstol a Irlanda para poder evangelizar por propio gusto de él, enviado por la iglesia a todas aquellas gentes paganas. En cuanto el obispo San Patricio llegó a esa región, a las costas de Irlanda, en cuanto él puso su báculo en la tierra, muchas serpientes, muchos alacranes, muchos escorpiones salieron de esa isla, porque estaba llena de demonios que se hacían adorar por los habitantes de ese lugar. Todas las alimañas se escaparon y se convirtió en una tierra hermosa, en una tierra segura, en una tierra lista para labrar. Entonces San Patricio, con la voz de Dios, con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo, les empezó a predicar del verdadero y único Dios, que es Dios uno y trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas distintas, pero ellos no entendían. Ellos no entendían. Decían, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. No, les decía San Patricio, es un solo Dios. Y ellos no entendían, eran demasiado materiales, demasiado carnales, como para poder entender cosas del cielo, cosas espirituales. Inspirado por el Espíritu Santo, volvió hacia la tierra San Patricio y descubrió una plantita, un trébol de 3 hojas. Un trébol normal. Arrancó el trébol y se los enseñó. Y les dijo, ¿cuántas plantas tengo aquí? Una, pero está formada por 3 hojas. Entonces son 3 plantas. No, le dijeron, es una planta. Son 3 plantas porque está formada por 3 hojas. Y ellos insistieron, no, es una sola planta formada por 3 hojas. Ah, bueno. Ahí tenemos nosotros un ejemplo. La Santísima Trinidad es un solo Dios formado en 3 personas distintas. Las 3 divinas personas no se confunden de la esencia ni de la sustancia, pero sí se dividen entre ellas solamente por relación de su origen. El Padre engendra al Hijo por vía del intelecto. Y mirando el Hijo a su Padre y el Padre a su Hijo, el amor que brotó de entre ambos es ese amor sustancial, ese amor tan simple que es una sola cosa con ellos dos. Se le llama a este tercer término Espíritu Santo. Espíritu, porque espíritu viene de la palabra spirare, que significa soplar. Cuando una persona voltea hacia una hermosa pintura, hecha magníficamente, con ingenio, con arte, uno exclama y dice, eso es lo que exclamó el Padre cuando vio la perfección del Hijo, y eso exclamó el Hijo cuando vio la perfección del Padre.
Dirán ustedes, pero Padre, me está hablando de dos cosas. No. El Padre engendró al Hijo vía del intelecto. Cerremos nuestros ojos y pensemos en nosotros mismos. Dentro de mi cerebro, dentro de mi intelecto, estoy tomando una imagen perfecta de mí mismo. Una imagen desde la cabeza hasta los pies de mí mismo. ¿Este soy yo? Sí. Pero el que engendra la imagen es este. Y la imagen engendrada es la que tengo yo en mi intelecto. No deja de ser un mismo yo, pero el que engendra es este primer término y el engendrado es el que tengo en mi cerebro, que es una imagen perfecta de mí mismo. Supongamos que por supuesto no lo es, yo fuera un ser perfecto, un ser infinitamente bueno, infinitamente amable, infinitamente bello, infinitamente poderoso, infinitamente con todas las cualidades del mundo. No podría menos de amarme. Eso pasó con Dios. Desde que el Padre existe, se pensó a sí mismo. Y esa imagen perfectísima de Él nosotros le llamamos Hijo. La imagen engendrada por el intelecto del Padre, que era Él mismo, pero un segundo término de Él, le llamamos nosotros Hijo. Y les he puesto este ejemplo porque les voy a decir, como decía San Agustín, este dogma de la Santísima Trinidad es el más peligroso de caer en un error en él, porque caería inmediatamente en el elegido. Es el más difícil de estudiar porque es bastante difícil de entender, pero es tan satisfactorio de leer, de aprender, de conocer, porque trae tanto provecho para nuestra alma, tan así que es nuestra salvación. Y por eso les voy a volver a poner el ejemplo del espejo, que para mí no tiene vuelta. Tengo un espejo aquí de cuerpo entero. Yo me volteo hacia el espejo y me veo a mí mismo. ¿Quién es ese el que está en el espejo? Yo. El que engendra esa imagen, ¿quién es? Yo. Yo soy el primer término, yo soy el que engendra esa imagen. Me puedo llamar el padre de esa imagen. Y esa imagen que soy yo mismo, le llamo hijo, es mi hija. Como cuando ustedes hacen una obra de arte, ¿qué le dicen? Es mi hija, es mi obra de arte. Entonces, esa imagen que está en el espejo, siendo yo mismo, es un segundo término de mí mismo. Entonces, primer término, el Padre que engendra. El segundo término, la imagen engendrada, se le llama hijo, porque procede de la primera persona. Supongamos que yo era perfectísimo, que no lo soy, claro. Que fuera infinitamente perfecto, exclamaría inmediatamente, y al ser sustancial este segundo término, exclamaríamos los dos al mismo tiempo y diríamos, esa exclamación fue el Espíritu Santo. El amor, la admiración, el cariño, la emoción que brotó del Padre y del Hijo, ese tercer término. Padre, el que engendra, Hijo, el engendrado, y el amor de entrarnos, se le llamó Espíritu Santo. Espíritu, porque fue una expresión de amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Por eso se le llama Espíritu y se le llama Santo, porque esa es su cualidad. La cualidad es de que todo lo que toca purifica, todo lo que toca bendice, todo lo que toca ensalza, todo lo enfermo lo cura, todo lo torcido lo endereza, todo lo que está frío lo calienta, todo lo que está manchado lo limpia. Ese es el fruto, esa es la emoción y esa es la moción y la operación del Espíritu Santo. Qué difícil es entender a la Santísima Trinidad, es un solo Dios. Se fijan que no salía el mismo ser. El ser fue el que engendró, el engendrado y el que se amó. Esencialmente es el mismo yo, el que entiende la primer término, el segundo término y el que se ama. Así es que es una misma esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo soy yo no soy la imagen que está ahí, porque aunque Él es el mismo yo, este es el que engendra y este es el engendrado. Así pasó con el Padre, le llamamos Padre porque Él fue el que engendró al Hijo. Y le llamamos Hijo porque fue el engendrado por el Padre. El Padre nunca fue engendrado por nadie, sino que de Él procede vía intelecto el Hijo. Y de ambos procede el Espíritu Santo. Dirán, Padre, ya Padre, no le entiendo más. Eso pasa. Son misterios de nuestra religión.
pero lo debemos nosotros de amar, de creer y de aceptar para poder nosotros caminar hacia el cielo. Este dogma apenas es el dogma de nuestro Evangelio, porque como dice Hugo de San Víctor, resulta que Dios se encargó antes de la ley mosaica de descubrir su identidad, de saber y hacerle saber el hombre que él existía. Durante esa ley mosaica, durante todo el Antiguo Testamento, Dios se encargó de hacerles ver a los seres humanos que era un Dios, la unidad de un Dios, una sola esencia, una sola sustancia. No adorarás a otros dioses más que a mí. No existe otro Dios fuera de mí. Solamente existe un Dios porque la humanidad estaba acostumbrada a adorar a tantos dioses, al Dios de la lluvia, al Dios del rayo, al Dios del sol. Nosotros mismos aquí, los mexicas, los aztecas, adorábamos al Dios Tlaloc, al Dios Huitzilopochtli, a tantos dioses. No pueden existir tantos dioses. Hay un solo Dios, creador de todas las cosas, y este Dios se llama la augusta y santísima Trinidad, o también le podemos llamar la divina providencia. Pero en el Antiguo Testamento estaban muy dados a la idolatría, y por eso Dios se encargó en el Antiguo Testamento de hacerles entender que había un solo Dios, y sin embargo dejó entrever, dejó vislumbrar el dogma de la Santísima Trinidad en su pluralidad. Por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 1, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué le movió a Dios decir, hagamos y no, haré al hombre a mi imagen y semejanza? La pluralidad de sus personas. Hagamos, diciéndole el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué somos a imagen y semejanza de Dios? En que tenemos las tres cualidades espirituales perfectas, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Imagen cada una de ellas de las tres divinas personas. Más adelantito, en el capítulo 3 del Génesis, Dios dice que cuando ya cayó en pecado el pobre Adán, cuando lo ve todo tirado al pecado mortal, en el pecado original, dice, he aquí Adán hecho uno como nosotros, no dijo como yo. Ahí se ve la pluralidad de personas en Cristo. Más adelante en el Génesis mismo, en el capítulo 18, en el valle del Mamre, resulta que Dios se le aparece a Abraham, como en tres personajes. De repente tres personajes se le aparecen y dice la Sagrada Escritura que va a Abraham y adora al único y verdadero Dios. Adora a uno, pero son tres. Ahí fue la vislumbración del dogma de la Santísima Trinidad. Ya en el Evangelio, queridos fieles, no se diga. En el Evangelio, nuestro Señor dijo, vayan y bauticen a todas las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Clarísimo el dogma de la Santísima Trinidad contra los protestantes que no creen en eso. Más adelante, en la epístola primera de San Juan, en el capítulo 8, dice el mismo, el teólogo, el jefe de todos los teólogos, San Juan Evangelista, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una sola cosa. ¿Quieren algo más? No hay duda. Y así lo confirmó no solamente la Sagrada Escritura, sino también la tradición. En el Concilio de Nicea se juntaron por primera vez los Santos Padres. Todos los Santos Padres, ya la Iglesia esparcida por el mundo, se juntaron los obispos en Nicea y entonces declararon que Jesucristo es el verdadero y sustancial Hijo de Dios. Jesucristo tiene la misma naturaleza y la misma sustancia del Padre. Jesucristo es esencialmente Dios porque es el Hijo consustancial con Dios. Y esa palabra consustancial en griego dice homoousios, que significa consustancial al Padre, que participan de la misma sustancia del Padre. Y más adelante el Concilio I de Constantinopla declara la divinidad del Espíritu Santo contra los herejes arrianos. Y más adelante el Concilio de Florencia dice que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino también que procede del Padre y del Hijo. Y desgraciadamente, gracias a esa verdad,
viene lo que es el cisma de Oriente, se separa una gran parte de los ortodoxos, de ahí brotaron los ortodoxos griegos, los ortodoxos orientales, herejes por negar este dogma y cismáticos por apartarse de la Iglesia Católica, porque ellos, los herejes, los ortodoxos, dicen que el Espíritu Santo solamente procede del Padre, pero no procede del Hijo. Y esa es una tremenda herejía condenada en el Concilio de Florencia por el Papa Pablo IV. Pablo IV. Entonces, queridos fieles, si mal no recuerdo, pero fue del Concilio de Florencia. Entonces, toda la tradición y todas las escrituras nos hablan a nosotros de este dogma tan hermoso que es la Santísima Trinidad, dogma sin el cual todos los demás dogmas no se entenderían. ¿Cómo entenderíamos el dogma de la redención por parte de Jesucristo? ¿Acaso Dios puede satisfacer al mismo Dios? Pues sí, porque el Padre Eterno fue satisfecho y el Espíritu Santo por la obra de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que fue la que se encarnó y nos salvó y satisfizo a Dios por todas las obras malas que nosotros habíamos hecho. Entonces Dios, que necesitaba satisfacción por el pecado original, baja la segunda persona de la Santísima Trinidad y en el nombre de los hombres y en el nombre de Dios, porque Él es Dios, una de las personas divinas, satisface a la justicia de Dios, siendo el mismo Dios. ¿Cómo se entendería el dogma de la Sagrada Eucaristía si no supiéramos que la segunda persona se encarnó en el seno purísimo de María y tomó carne? Y después de tomar carne todavía se hace más pequeño, un pedazo de pan para el alimento de nuestras vidas, alma de nuestra vida, vida de nuestra vida. Esa es la Sagrada Eucaristía. Entonces, queridos fieles, si no entendemos, no abarcamos, no se preocupen el dogma de la Santísima Trinidad, porque es infinito y nosotros somos finitos, pero sí hay que estudiarlo, hay que creerlo y sobre todo hay que adorarlo, como hacen los ángeles del cielo. ¿Saben lo que hacen los ángeles en el cielo? Le cantan 3 veces santo a cada una de las divinas personas. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de su poder y grandeza. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Le cantan los ángeles. 3 santos al Padre, 3 santos al Hijo, 3 santos al Espíritu Santo, porque esta divina Trinidad merece ser adorada, porque ella nos creó, nos cría y nos cuida para que algún día estemos gozándola para toda la eternidad allá en el cielo. Así es que adoremos a la Santísima Trinidad, bendigamos su divina providencia, que como Padre amantísimo jamás nos deja sin comer, sin vestir y seguir adelante para poder entrar en la eterna gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.